Saludos cordiales. Hoy conoceremos cómo se fundó la parroquia La Merced, una localidad del Distrito Metropolitano de Quito situada a 25 kilómetros al sur de la capital. Los inicios de esta próspera parroquia, que hoy tiene más de 8.000 habitantes, se remontan a los años 40, cuando tan solo era un barrio llamado La Merced, perteneciente a la parroquia de Alangasí. Uno de los personajes clave para la creación de la parroquia La Merced fue don César Enrique Balseca Castillo, quien llegó junto a su familia a este sector para administrar la hacienda Pallares. Hoy justamente nos acompaña su hijo, Mario Balseca Noroña, con quien haremos un recorrido histórico por el sacrificado y permanente trabajo que hizo su padre para fundar esta parroquia. Don Mario, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿qué recuerda usted de su padre? Bueno, pues, verdad, quizá algún rato el pueblo escuche la historia de cómo se fundó esta parroquia. Mi padre vino a la edad de 16 años desde la parroquia de Conocoto, como su padre vino contratado para administrar la hacienda Pallares. Ahí el dueño de la hacienda Pallares, que en ese momento se llamaba el ingeniero Carlos Álvarez, llegó de los Estados Unidos un tiempo antes, que se había graduado en la Universidad de Harvard en Minas y Petróleos. Y creo que la causa de él es que encontró aquí aguas termales, y por eso él compró la hacienda Pallares. Y entonces, desde que mi padre llegó a la edad de 16 años, pasó a trabajar con el Señor. Él pasó a ser como un hijo que no tuvo. Bueno, tuvo después de él 4 hijos varones, pero el hijo era mi padre, porque él le entendió todo, le enseñó todo, tantas cosas que le enseñó, ¿no? El ingeniero le enseñó mecánica automotriz, era un gran mecánico. Mi padre compraba solo los carros viejitos para andar arreglando él. De ahí él le enseñó electricidad. Él hizo con el ingeniero todas las instalaciones de plomería, de todas las piscinas, las duchas, todas esas cosas. Cualquier cosa que pasaba, solo mi padre le podría arreglar. Por eso le digo, cuando se reventaban los pozos, porque si tiene mucha presión, se revienta el pozo. Había que succionar, dice cuento, como en los pozos petroleros. Entonces le enseñó eso, le enseñó topografía. Y él mismo le enseñó, porque esos terrenos, desde aquí para arriba, hasta el barrio de San Jaloma, se llama la ciudad de la Niza. Esa era parte de la hacienda Pallares. Y esa parte el señor lotizó para vender. Hay tanta gente de Quito que ha comprado eso. Y mi padre le dio un teodolito al ingeniero, que dijo que le había regalado, porque como él es el que usaba para hacer las calles y todas esas cosas. Pero cuando murió el ingeniero, vinieron los hijos a llevarle. Bueno, ya mi papá toma les entrega. Su padre fue un hombre visionario, un líder comunitario, motivador, que de una u otra forma ayudó a forjar lo que hoy es la parroquia La Merced. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cuál era el temple de su padre? Él era un hombre muy inteligente que aprendió con ese señor ingeniero muchas cosas. Y lo que primero le nació es mejorar la vida de este pueblo, que a la final era gente guasipunguera que trabajaba en las haciendas y que no tenía ni una plaza para que la gente juegue algún deporte o algo. Entonces ahí comenzó desde a formar una plazoletita. La gente tuvo donde hacer una pequeña iglesia, una pequeña escuela donde había para unas 3 aulas hechas de adobe. Todo así comenzó el barrio, pero gracias a las amistades que comenzó a tener mi padre, ya en la época del doctor Ricardo Chiriboga Villagómez, el alcalde, más o menos en el año 50, comenzó a hacer las calles, la plaza, todas esas cosas. Así inició el barrio La Merced. Don Mario, justamente, su padre logró la adjudicación de varias tierras para convertirlas en espacios productivos para los primeros habitantes de este sector. Inclusive la plaza, que es ahora el Parque Central de La Merced, debe haber sido de la hacienda Pallares. Y mi padre estaba en contacto, todos los días con el dueño, el ingeniero Carlos Álvarez. Entonces él así comenzó a trabajar por hacerle más grande a este barrio. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Más o menos por el 1957, justamente su padre trae la primera central telefónica al entonces barrio La Merced.
¿Qué recuerda usted de eso? La primera central que lograron traer, la primera central telefónica, la que funcionaba con pilas y a manivela. Entonces, con una central que el empleado pobre tenía que correr a un lado, a otro lado, cuando había una llamada de alguien, ¿no? ¿Y dónde estaba ubicada? Estaba ubicada en el parque, en una plaza, en una casa de un señor Julio Vasco. Ahí se instaló el primer teléfono del pueblo. ¿Y cómo ayudó en ese entonces ese primer teléfono para el barrio en ese entonces? Bueno, en muchas cosas, viera, porque después, inclusive a mí, cuando ya estaba joven, me sirvió. Bueno, la señora, la encargada de la central de teléfono, pues la pobre señora tenía que darse modos y conocer a toda la gente para ir a avisarle que le están llamando por teléfono, ¿no? A mí, por ejemplo, me dieron el primer trabajo, me vino corriendo a buscarme para indicarme que me llamaba y era para darme el trabajo. Para un año más tarde, después de la llegada de la primera central telefónica, llega a este barrio para 1958 la luz eléctrica, sin duda un hito que marcó un antes y un después en el desarrollo productivo de esta parroquia. ¿Qué recuerda usted de ese hecho histórico? Mi padre debe en ese sentido, fue haciéndose conocer, ¿no? No solo ya en el barrio de la Merced. Entonces él llegó a hacerse querer de la gente de la parroquia de Alangací. Tal es que en las primeras elecciones que hacen en Alangací, para la junta parroquial había dos candidatos. Un candidato de la gente más poderosa de Alangací era el director de la escuela, que se llamaba Olmedo Benavides, el director de la escuela Teodoro Gol, y mi padre como otro candidato. Y mi padre venció en las elecciones y fue elegido en 1957 el presidente de la Junta Parroquial de Alangací. Ahí es cuando él comienza a luchar primero por la luz eléctrica de Alangací, que era la parroquia, pues. ¿Y qué recuerda usted de ese día, cuando llegó, cuando por fin pudieron tener luz eléctrica, que fue ya un año más tarde de que él fue nombrado con ese cargo? En el 58 llega la luz eléctrica. ¿Qué recuerda de ese entonces, de ese día principalmente? Oh, ese día nos costó lágrimas, porque primero, como le dije, la inauguración de la luz eléctrica era en Alangací como Ajá. cabecera parroquial. Y se nombró un comité central de inauguración. Y dentro de ese comité central de inauguración estaba hasta mi propio abuelito. Pero lo que yo no me imagino y no me entra en la cabeza de que si mi padre era el presidente de la Junta Parroquial y el que trajo la obra, él no estaba en ese comité, ni siquiera le invitaron a la mesa. Y dieron pergaminos de recuerdos, placas a todos los que hicieron. Pero el que hizo fue mi padre, y a mi padre no lo llamaron ni a la mesa. Y yo le vi, yo era pequeñito, le vi llorar entre la gente. Y me dijo, ahora van a saber quién es César Enrique Balseca. Sin embargo, eso no detuvo esa ilusión por transformar al barrio en una parroquia y siguió trabajando. Eso le dio más ánimo y dijo, como quien dice, como los gringos dijeron, aquí le despertaron a León. Y comenzó más la lucha para la parroquialización de la Merced. Tal es así que para 1959, con el trabajo de su padre, se instala el primer centro de salud, todavía para en ese entonces, como digo, para el barrio La Merced. Claro. Llegó el primer centro de salud igual, nuevamente, como un servicio para los habitantes de ese entonces. Sí, también fue instalado, justo como la casa era grande, en la misma casa del señor Julio Vasco, se instaló el primer centro de salud, con una enfermera permanentemente, de lunes a domingo, vivía ahí mismo, entonces ella atendía las 24 horas si era necesario. Fue una gran cosa que... Es decir, ya no tenían que salir tal vez a movilizarse a otras localidades en busca de atención médica, sino que lo tenían ya directamente aquí. Sí, se tenía todo. Yo me acuerdo clarito de una enfermera muy capaz, ¿no? Muy técnica en todas las cosas, que todos acudíamos en cualquier caso de emergencia de ella, ¿no? Es decir, su señor padre estaba siempre y permanentemente analizando todas las necesidades que habían y
a través de los contactos, del relacionamiento, buscando cómo ejecutarlo aquí en ese entonces en el barrio. Tal es así que para 1962 instala ya un primer servicio de alcantarillado. Como teniente político se invita a todo el pueblo para captar las vertientes del Cerro Ilaló para tener por primera vez agua potable. Entonces se hace el primer tanque de reservorio pero claro, no alcanzaba tanto, pero para el centro de la parroquia sí ya sirvió, ¿no? Entonces ahí ya comenzó a instalar todas las cosas, porque ya tuvimos, porque no, antes no teníamos todos pozos sépticos, no teníamos nada, ni teníamos agua termal, pues ir agua potable, porque esas vertientes bajaban desde el Ilaló, ¿no? Pero en forma de acequia, entonces bajaba todo así, todo el cerro, y llegaba acá al pueblo por donde venimos de acá, desde la entrada al pueblo, pasaba todo el parque, todo, o sea, repartía esa acequia, repartía a todo el barrio, y entonces se vivía desagua. Ahora, para más o menos el 4 de mayo de 1964, cuando en el Ecuador había una junta militar, se eleva a la Merced a parroquia rural del Cantón Quito. Un hecho histórico y finalmente era el gran anhelo de su padre. Cuéntenos cómo se dio, qué le contó su padre acerca de este hecho, cómo lo consiguió principalmente. A pesar de que, ya le digo, hubo un caso que después de la inauguración de la luz eléctrica, supieron que mi padre inició de nuevo los trámites para parroquializar. Y como mi padre administraba el balneario de la Merced, público de la Merced, estábamos una mañana ahí en la puerta porque bajábamos madrugada a llenar las piscinas y ahí vemos que llegó un bus que era de mi abuelito lleno de pobladores de la Merced, de Alangasí, para pedirle que suspenda el trámite de la parroquialización. Pero mi padre muy políticamente les dijo, sí, además no tengo mucho tiempo, pero él sabía que eso era mentira. No los iba a cumplir, él siguió en su trámite y la vida, no, Dios dispuso las cosas que... Yo sé, mi padre me conversaba que era un trámite semana, tras semana que llevaba documentos. Y en ese momento, cuando su padre ya se logra realizar la parroquialización, ese 4 de mayo de 1964, para llegar a ese hecho, ¿qué puertas tuvo que tocar? ¿Con quién habló? ¿Quién le ayudó? En sí, el pueblo siempre estuvo junto porque fue un gran líder, mi padre, y todo el mundo le seguía. Y en realidad, cuando hay un líder y sabe llegar al pueblo, usted puede hacer maravillas. Mi padre hacía calles, carreteros, hacía lo que él quería, pero porque todos trabajaban, todo, sin ninguna excepción, todo el mundo. Pero el pueblo trabajaba con él. Y entonces, ahí él seguía los trámites en el municipio de Quito y en el Ministerio de Gobierno, los trámites. Pero él sabía que decía que cuando salía, porque cuando él salía llegaban los abogados, lo que sea de Alangasí, y eso votaban a los canastos. Y no nos daban trámite durante años. Entonces, cuando llegó el momento, cuando entró la dictadura y entró el general Agustín Moro como ministro de Gobierno y Municipalidad, Enrique le mandó a llamar, ven, aquí está la oportunidad, trae todos los documentos y yo le firmo y le elevo a parroquia a la Merced. Ahí fue cuando se dio ya las cosas. Entre las personas leales que colaboraron a mi padre, en las mingas que se realizaban en las diferentes obras, podemos mencionar a los ya fallecidos, Alcides Mejía, Juan Evangelista Fuentes, Juan Guaye, Nicolás Guaye, Rafael Morales, Ramón Morales, Manuel Mejía, Rosalino Morocho, Segundo Morocho, Mariano Chunganro, Urgencio Guaye, Francisco Morales, las personas que aún viven, Amelia Uciña, Blanca Chacipanta y Mariano Morales. Así es, y se publica en el registro oficial número 239, convirtiéndose en la última y más joven parroquia del Cantón Quito. De esta manera, don César Enrique Balseca por fin vio cristalizado su sueño. ¿Qué significó para su padre? Usted debe haber sido todavía un niño, un adolescente. ¿Cómo se vivió ese momento después de haber tenido tanta oposición? Que entiendo que tenía muchos rivales, muchos enemigos, que tenía, e incluso quisieron hasta envenenarle, según cuenta la historia. ¿Cómo se vivió ese momento después de haber pasado por todas esas vicisitudes?
Bueno, en verdad fue un sueño realizado de mi padre con una alegría que no le cabía en el pecho y no le diré ver que también no solo es la alegría de mi padre, porque acá abajito tenía un restaurante mi mamá, casi frente a la puerta del balneario público. Ahí se reunió, me acuerdo, el general Agustín Morabobo, era un general altote nomás, y el hermano, el doctor Alfonso Morabobo, que era ministro fiscal, era un más pequeño, gordito, ¿no? Así. Y vino el general y dice, Enrique, dame una cerveza, se sentó de lo alto que era, se sentó en el mostrador de ese cuento. El 21 de junio de 1964 se realizó la fiesta de parroquialización. En ese lugar se contó con la presencia de la Junta Militar que gobernaba el país. Estuvo presente el ministro de Gobierno y Municipalidad, general Agustín Morabobo, el ministro fiscal de la Nación, doctor Alfonso Morabobo, el ingeniero Humberto Paredes, entre las otras autoridades. Ese es el día que en ese día se colocó una placa de mármol en la iglesia en reconocimiento a los propulsores de la parroquia. Mi padre se vio obligado a elegir colores que identifiquen a la naciente parroquia. Por esa razón eligió los colores blanco y celeste. Este día se hizo la bendición de la bandera. También se realizó una sesión solemne en la quinta del señor Guillermo Ortega. Se entregó una placa en reconocimiento al fundador de la parroquia, César Enrique Balseca, por ser el responsable del hecho histórico más importante para la Merced. También se organizó la primera corrida de toros populares. Hubo bandas de pueblo, fuegos artificiales. Ese día se celebró con mucha algarabía. A partir de ese momento, cuando finalmente se logra conseguir que se eleve a la Merced a la categoría de parroquia rural, ¿cómo se empezó a vivir esa transformación de lo que usted recuerda y que le contó su padre también? Bueno, lo que pasa es que en verdad había que hacer muchas cosas, hacer una iglesia parroquial, no formar una iglesia parroquial, formar la tenencia política para que haya autoridades y todas esas cosas. Entonces, por razón por la cual ya el general Agustín Morabobo, bueno, mi padre nunca le ha repetido, pero él lo vio más correctamente de que el primer teniente político que más conocía al pueblo y todas las cosas, sea él como teniente político, no el primer teniente político. Entonces, y de ahí ya, pues en la curia también hacer el trámite para que sea una parroquia eclesiástica y también nominar a un sacerdote ya. Y bueno, la escuelita ya se agrandó hace unos años atrás, porque era una escuelita de 3 aulitas de adobe. ¿Qué más trajo la denominación de parroquia? Aparte de todo lo que hemos visto, llegó la luz eléctrica, llegó la salud, llegó la educación, se empezó a dinamizar el comercio. ¿Qué otros cambios trascendentales marcó este hecho que estuvo abanderado por su padre? Nosotros todo, o sea, este barrio, por ejemplo, en todas las fiestas, Corpus Christi, la Semana Santa, todas esas cosas, eso todo se realizaba en Alangasí, aquí no se hacía nada. Entonces la gente del barrio salía al centro de Alangasí para hacer todas las cosas. Pero cuando ya se parroquializó, mi papá le trajo todas esas costumbres, lo trajo acá, ¿no? Las fiestas de Corpus Christi, las fiestas de la Semana Santa, con decirle que mi padre, para que todo el pueblo le acompañe y vea, él salió el primer abanderado que se acostumbra a hacer, todas esas cosas. Es decir, trajo todas las tradiciones para que siga adelante. Es decir, se empezó a crear ya una especie de identidad de la parroquia. Exactamente, a tener una identidad propia. Ahora, don Mario, cuénteme una cosa. ¿Por qué era tal el empeño de su padre por convertir al barrio La Merced, el anejo La Merced, elevarla a la categoría de parroquia? Oiga, yo no sé a veces si era la ilusión de mi padre, pero la gente, por ejemplo, de Alangasí, había mucha gente que tenía plata. Pero lo que yo veo es que yo siempre me di cuenta y yo conocía a mucha gente que le trataban de menospreciar a mi padre, entonces. Y le ponían sobrenombres y todas esas cosas. Y entonces la única forma creo
creo dijo, de estos me voy a cobrar, ¿no? Y les voy a hacer pagar duro con quitarles el barrio de la Merced y ver que eso es otra parroquia. Entonces, a nosotros toda la vida fue un poco duro, porque yo me acuerdo desde a los 10 años nos tocó a nosotros, como nosotros teníamos la primera aula de 3 grados nada más, ya a 4º grado nos tuvimos que ir a la escuela de Teodoro Boll de Alangasí. Entonces de ahí comenzaron los maltratos a nosotros, que los indios del Pueblo Nuevo, que los indios por aquí, por acá. Bueno, a mí me decía, tú no eres indio porque tu mamá es de aquí, de Alangasí. No, le digo, soy lo mismo, me da lo mismo como me traten. Entonces, parte, o sea, creo que fue también un capricho de mi padre de demostrarles que él era muy capaz de hacer muchas cosas, que ellos no fueron capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, les demostró, en ese sentido les demostró mucho. ¿Por qué? Porque mi padre, siendo de Conocoto, que residió aquí, se casó, mi madre era de Alangasí. Y cuéntame una cosa, ¿cómo alcanza su señor padre esta relación con las autoridades desde ese entonces de la Junta Militar, que ayudaron y que propiciaron justamente esta transformación del barrio La Merced a la parroquia, es decir, el relacionamiento con el general Agustín Mora Bowen, que en ese entonces, como usted ya lo señaló, era el ministro de Gobierno y Municipalidades, quien justamente firma el decreto? ¿De dónde nace ese relacionamiento, esa cercanía con estas autoridades? Mire, es que eso le digo que, o sea, también es de gran parte la visión de este ingeniero Carlos Álvarez, que compró la hacienda Payares, que era una hacienda que podían sembrar nada más. Pero él lo que quiso para mí es formarle un pueblo, un sitio turístico. Y también, como le digo, imagínese la visión del señor, que todo este terreno, todo, que usted le ve así todo para frente, todo. Él se dio cuenta que él tenía demasiada agua termal, ¿no? Tenía demasiada agua termal. Y tenía los terrenos, entonces, ¿qué comenzó a hacer? A lotizar los terrenos, venderles lotes de 500, 1000 metros, no podía ser menos de 500 para tener una piscina, o 1000 metros. Entonces ellos mismos, con mi papá, les vendían el derecho de agua termal para hacer las piscinas y hacer las casas. Entonces, atrajeron acá a la gente más poderosa en ese tiempo de Quito, ¿te das cuenta? O sea, usted para tener aquí una quinta tenía que tener mucha plata. Porque ya le digo, yo clarito me acuerdo, vi hasta las escrituras con mi papá. El agua termal, el derecho de agua termal costaba más que el terreno. Entonces, eso es lo que trajo gente acá, gente muy pudiente, ¿no? Con la que se relacionó mi papá. Y se hizo muy amigo, porque ya le digo, mi padre era un hombre muy recto, muy honesto. Y recomendado haber sido como era el ojo derecho del dueño del balneario y todas esas cosas. Entonces él llegó a fomentar mucho, como le digo, ya con el doctor Alfonso Mora Bowen. Ellos se reunían todos los viernes a cocinar el caldo de pata. Y ahí compré con él muchas ideas de este doctor, era muy inteligente, el doctor Alfonso Mora Bowen. Entonces también con él que comenzaron a planificar que hay que hacerlo, parroquia a este barrio. Es decir, a partir de ese relacionamiento, justamente cuando se pone en valor a esta tierra y todas las potencialidades, se convierte en un lugar atractivo, empiezan a venir autoridades, incluso nacionales, y empieza este relacionamiento, y a partir de ahí es donde nace la idea de transformar a lo que fue una loma, luego un barrio, en una próspera parroquia. Sí, imagínese que mi papá me conversaba, aquí todo más se le ve, hay un castillo bonito, que tiene una piscina propia, ¿no? Y ese castillo era del señor César Chiriboga Villa Gómez, hermano del que le dije alcalde de Chiriboga Villa. Tenía una bonita piscina, todo. Dese cuenta, todos los fines de semana mi papá me conversaba, nunca yo lo vi, o sea, cuando recién venía a bañarse Velasco Ibarra acá en esta piscina. ¿Qué hubiese pasado si la historia fuese diferente, si no hubiese estado su señor padre al frente de todo este proceso? A pesar de la oposición que había en ese momento, ¿cómo se imagina usted qué hubiese pasado si su padre no hubiese tomado la posta de convertir a lo que fue una loma, como cuenta la historia, en una próspera parroquia de Quito? Todo el mundo, todo ser humano se dan cuenta de que si en un barrio no hay unión, no hay trabajo, no hay lucha, no avanza. Así puede pasar años. Y el comercio, por ejemplo, a raíz de que la Merced se parroquializó, se formaron comités, se formaron muchas cosas
para el barrio del Tingo, y ellos están en capacidad de hacerse una parroquia, pero nunca lo pudieron hacer, porque nunca un hombre capaz y de que sepa más que todo unir al barrio para que puedan luchar y poder alcanzar eso. Y ellos se quedaron en los sueños, porque yo por mucho tiempo tuve muchos amigos en el Tingo que formaron comités y trataron de hacerlo, pero no lo pudieron hacer. Don Mario, ¿cuál cree usted que es el legado más importante que deja su padre para esta parroquia? Que mi padre nos enseñó, a mí especialmente, nos enseñó a querer mucho a este pueblo. Mi padre nos enseñó a soñar en grande y luchar por alcanzar nuestros sueños. Él fue así como un hombre soñador y luchador, que él soñaba con que la Merced llegue a ser un cantón. Después de que falleció su padre, había que, obviamente, seguir dándole forma a la nueva parroquia. ¿Cuál fue la gestión realizada después por usted y por su hermano? Y les converso que en junio de 1970 se realizaron las primeras elecciones parroquiales del Cantón Quito, y mi padre fue elegido como el primer presidente de la Junta Parroquial de la Merced. No pudo posicionarse porque el 1 de agosto del mismo año falleció por un problema de salud. También trabajé en la Junta Parroquial aproximadamente hasta 1980 en favor del pueblo, realizando mejoras en el ámbito social, cultural y deportivo, como mi padre me lo había pedido. Como parroquia nueva nos vimos obligados a participar en las Olimpiadas Interparroquiales. Por esa razón fundé la Liga Deportiva Parroquial La Merced en octubre de 1974. Por otra parte, empecé con los trámites para formar una cooperativa de buses. Finalmente, el 1 de junio de 1981, fundé la cooperativa de buses Termas Turis, que existe hasta el día de hoy. La posta siguió mi hermano menor, se llama el doctor Marcelo Balseca, que también llegó a los 19 años a ser presidente de la Junta Parroquial, que es la que trajo el agua definitiva para esta parroquia, para toda la parroquia, porque solo teníamos una parte nada más. Entonces él también, con sus amistades, también logró pedir al Consejo Provincial por un año la maquinaria para hacer estadios. En todos los barrios se le hizo unas canchitas, ¿no? Hizo el alumbrado del estadio, los camerinos, todas esas cosas. Trabajó mucho él también por esta parroquia. Pasaron 46 años para que la historia reconociera a mi padre ese gran sacrificio que hizo por este pueblo. Una comitiva presidida por el abogado Gustavo Gualle, en un noble gesto, colocaron en mayo del 2010 un busto de mi padre en el Parque Central en reconocimiento al fundador de esta parroquia. Don Mario, le agradezco muchísimo por habernos hecho este recorrido histórico por los inicios de esta próspera parroquia denominada La Merced, y por habernos contado también y contagiarnos por esa templanza y todo lo que significó su padre para el desarrollo de esta próspera parroquia rural del Cantón Quito. La gente que acompañábamos a él, habíamos llorado para que él sea mejor, pero nada que ver, no se fue dejando por largo tiempo y no le vemos más. Pero sí, existe en nuestra alma, porque se entregó con cuerpo y alma, con decisión, honradez y dedicación. De esos hombres se necesita aquí en la parroquia, pero hasta el momento no se ha visto. Desde Quito yo me vengo a cantar con alegría. Desde Quito yo me vengo a cantar con alegría, sabiendo que en este día hace fiesta su patrona, la parroquia La Merced. Sabiendo que en este día hace fiesta su patrona, la parroquia La Merced. Los hijos de esta parroquia y un caballero Balseca, los hijos de esta parroquia y un caballero Balseca, tiempo y plata gastaron, con entusiasmo firmaron, ahora es una parroquia. Tiempo y plata gastaron, con entusiasmo firmaron, ahora es una parroquia.